usar el tiempo necesario para resumidamente decir la otra parte de nuestra exposición. Pero antes quiero atender algunas gentilezas que se han lanzado en la otra plenaria, porque lamentablemente el sistema que tenemos en la Asamblea cuando se trata de alusiones personales no da espacio, porque dicen que desestabilizan el orden de los oradores, que ya está anotado. Pero esto no puedo dejarlo pasar, porque fue una calumnia falaz de parte de Podemos cuando me dijeron Félix Cárdenas, vasallo del MAS, y que apoyamos al tesorismo y a tesoristas como Walter Chávez. Yo quiero decirles a ellos que entré por CN por invitación. Soy militante de Patria Insurgente, que es dirigida por un puñado de compañeros que sabemos arriesgar el pellejo para demostrar nuestra verdad. Y en este momento apoyamos al gobierno del MAS, apoyamos a Evo Morales, porque encarna, porque simboliza la lucha, el proceso revolucionario que está vanguardizado por los pueblos indígenas. Por eso apoyamos. Pero cuando se refieren a tesorismo, miren quién lo dice. Aquellos que han contratado a Klaus Barbie para sostener sus gobiernos, a un tesorista internacional carnicero de Lyon, responsable de la quema de muchos judíos, perseguido internacionalmente por la justicia y todavía le han dado grado militar. ¿Quién es tesorista? Ellos han cobijado tesoristas. Pierre-Louis Paglay, Stefano de Lechale, los novios de la muerte que han sostenido a la dictadura de Banzer, a la dictadura de García Meza. Eso es apoyar al tesorismo, y no tienen cara para venir aquí a cuestionar un año de gobierno. Algunos constituyentes entran en algunos temas que son muy elementales, ¿no? Lamentablemente el mayor nos habla de que no hay indios porque no venimos de la India, y las viboritas y todo eso. Son elementalidades. Esas cosas se han superado en el kinder de la discusión política de los liderazgos de los pueblos indígenas. Pero qué elementalidad. Cuando nosotros hablamos de indio, hablamos desde su connotación política, porque decimos, como indios nos han oprimido y como indios nos vamos a liberar. De eso se trata. Hay quienes nos han marginado, quienes nos han discriminado y nos siguen discriminando. Cuando nosotros tratamos de responder, hacen lo que han hecho hace rato: gritar. Nos dicen vengativos, racistas, cabezas rapadas, son fascistas. Apenas les respondemos alguito. No les estamos respondiendo todavía todo. Esto será un proceso. Pero lo que no se dan cuenta es que nosotros, cuando hablamos de la historia, les estamos mostrando su cordón umbilical de cual ellos proceden. Y por eso son así. Cuando Mario plantea y convoca a hacer un juicio al Estado, muchos nos dicen, ¿qué están buscando? ¿Resarcimiento económico? ¿Qué tipo de resarcimiento? Habrá que esperar cómo se hace un fallo histórico, pero por lo menos, cuando digamos que España es culpable, si no puede devolvernos tanta plata, por lo menos tiene que tener en cuenta que cuando ellos han llegado, no les hemos pedido pasaporte, no les hemos pedido visa, no les hemos pedido certificado médico,
Y ahora cuando nuestros hermanos están allá, por lo menos tienen que tener un trato privilegiado porque gracias a nosotros ellos existen. De eso se trata el juicio político histórico al Estado colonial. Yo quiero caracterizar esta asamblea porque mucha gente está hablando como si tuviera moral para hacerlo. Hay mucha gente que no tiene moral para hacerlo. El problema de Bolivia es el problema del indio. Si no resolvemos el problema del indio, no resolvemos el problema de Bolivia. Esa es la naturaleza de esta asamblea constituyente, el tema del indio, naturaleza indígena. A la clase alta no le ha interesado nunca la asamblea, y tal vez aparte de la clase media, quienes han luchado por esta asamblea constituyentes son los pueblos indígenas, los marginados, los excluidos, los parados, aquellos que no tienen trabajo hoy y no lo tendrán mañana, los que no tenemos nada que perder. Por eso es pertinente caracterizar esta asamblea tal como es. Se trata de una discusión india, porque el futuro para nosotros es indio. Y en este sentido, en resumido, hay que ver cómo todo empezó con Atahualpa, cómo todo empezó cuando Carlos Valverde, el cura Valverde, no este Carlos, le conmina a Atahualpa a entregar las tierras, si no todos serán muertos en nombre de Dios, y así fue. A partir del rechazo de Atahualpa a la Biblia, cuando tira la Biblia, empezó el etnocidio, el genocidio, el saqueo en el Abya-Yala. Y cuando se funda la República no ha cambiado absolutamente nada. La República solamente es una continuidad colonial. Porque ¿qué visión de país tenían los que han fundado el país? La misma visión, el saqueo, la corrupción, pero por lo pronto en ese momento el obstáculo era el indio. Entonces había que diseñar cómo liquidar al indio, cómo usar al indio para sus intereses de saqueo. Y es en la República donde crean estas dos armas fundamentales que hasta hoy siguen funcionando eficazmente, que se llama educación y religión. Educación y religión son dos armas fundamentales para neutralizar, para bloquear, para liquidar el cerebro indio y poner en su lugar otro cerebro extraño, un cerebro occidental. Así usaron y usan hasta ahora estas dos armas, que son la educación, la religión. En la educación, cuando un aymara entra a la escuela, entra a otro mundo, adquiere otros valores ajenos al de su propio mundo. En la escuela le dicen, no hay que hablar en aymara, no hay que hablar en quechua, tienes que hablar en castellano, y empieza su recorrido por ese mundo. Le enseñan otra historia, le dicen Simón Bolívar es libertador, cuando lo único que ha hecho Simón Bolívar es trasladarnos de un patrón a otro patrón, del patrón español al patrón yanqui que ahora tenemos. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? ¿Cuál independencia? Nos enseñan Eduardo Avaroa, rendirme yo, y todo eso en la educación, en la historia, cuando la verdadera historia nos dice que Eduardo Avaroa solamente estaba defendiendo sus tierras porque era un gran terrateniente. Eso no nos dice la historia oficial. Y así nos han llenado la cabeza de otros valores, de otra historia, y también con contenidos ideológicos como esto de los himnos. Todos los himnos que cantamos y que seguimos cantando tienen un profundo mensaje ideológico colonial y colonizante. El himno a Oruro, cual Colón otro mundo nos da, viva Colón, nos están diciendo. El himno a España, el himno a Santa Cruz, la España grandiosa, conado, benigno, aquí plantó el signo de la redención, o sea, gracias a España. Todos los himnos tienen ese profundo contenido y lo cantamos todos los días. Así funciona la educación, y es por eso que ese niño, que después va a tener 9 años, 10 años, va a cambiar totalmente sus valores y va a aprender que el mundo en el que vivía no era
su mundo, sino el mundo que desea es otro. Entonces va a aprender a valorar que vestirse con poncho es atraso y vestirse con terno y corbata es progreso. Que vestirse con pollera es atraso y ponerse vestido es progreso. Que hablar aymara quechua es atraso y que hablar castellano es progreso. Ha cambiado su cerebro, ha adquirido el cerebro occidental, misión cumplida para la educación. Ese es el aporte de la educación, una educación domesticadora, una educación que enseña desde niño a las personas a obedecer. Y la educación del patrón enseña a sus hijos a mandar. Esa es la gran diferencia. La educación que nos dan nos enseña a obedecer. La educación del zico enseña a mandar, porque desde chiquitito está pateando a la empleada, está aprendiendo a ejercer el poder. Y a nosotros nos dan otra educación.